llamamos un infarto miocardial, ¿no? Se divide en dos: el síndrome coronario agudo y el síndrome coronario crónico. ¿Ya? El agudo es, como su palabra dice, agudo, no el momento, cuando el paciente viene con dolor de emergencia. Y lo crónico es después, cuando se va de alta de la casa. Un corazón tocado, ¿no?, por un infarto, los tratamiento, un corazón tocado, ya no es lo mismo muchas veces, sobre todo si no lo has abierto a tiempo. Ya queda un grado de deficiencia, ¿ya? A veces quedan con arritmias, a veces quedan con insuficiencia cardíaca, o a veces con neuropatía. Y eso es lo que a futuro y en los controles posteriores llamamos como síndrome coronario crónico. Antes, antiguamente, hablábamos de cardiopatía isquémica, ya no se habla de isquémica. Actualmente hablamos de síndrome coronario agudo y síndrome coronario crónico. ¿Ya? Esa es la nueva definición. Ya no hay cardiopatía isquémica. ¿Ya? Bueno. Para eso tenemos que hablar un poquito de la anatomía del corazón. Bueno, más que la anatomía, de la irrigación del corazón. Porque en realidad el infarto o el síndrome coronario ocurre porque hay una obstrucción de las arterias y por tanto no le va a ir el flujo al músculo cardíaco. Ya eso se lo debe el síndrome coronario. Entonces, lo que quiero es que aprendan, la irrigación de la arteria. Principalmente son tres arterias que tienen que conocer, porque dependiendo de esto, en el electrocardiograma, cuando vemos el vamos a saber qué arterias está tapando. ¿Ya? Tres son principalmente las que van a llegar a toda esta parte del corazón. Una es la arteria. Primero, ¿qué vaso es este? La aorta. Muy bien. Esta es la arteria aorta. Justo de la aorta, como ves, de la raíz, hay algo que se llama senos de Valsalva. Y por ahí están saliendo los ostium coronarios, el origen de las coronarias. Y por ahí están haciendo esta que es la coronaria derecha. Si se fijan bien la coronaria derecha, va al lado derecho. Entonces, coronaria derecha. Esto tiene una disposición, cuando vamos a ver cuando hagamos el tema de dos imágenes de una angioplastia, ¿no? Pero tiene la forma de una C. Esto tiene la forma de una C de casa. ¿Ya? Esa es la forma de la arteria coronaria derecha. Y la arteria coronaria derecha, como ves, viene a su recto y irriga toda esta parte. Y aquí, si se acuerdan, en la aurícula derecha estaba una estructura importante que hemos visto en el eléctrico, que era el modo sinusal. Entonces, vean, cuando hay algún ritmo de bloqueos, ¿no? Pero hemos dicho que la primera causa de bloqueo es Chagas, ¿verdad? Y la segunda causa de bloqueo son infartos. Si aquí se bloquea y se tapa la coronaria derecha, sufre el nodo sinusal y puede haber bloqueos. Ya, por si acaso. Entonces, ¿qué más? Yo viene por aquí y esta parte, toda esta parte está apoyada. Aquí está el diafragma. Pero toda esta parte de aquí es el ventrículo derecho. Gran parte del ventrículo derecho está apoyado sobre el diafragma. Por eso les decía en anteriores clases, cuando el paciente, cuando hay un infarto de coronaria derecha, todo esto empieza a necrosarse, empieza a isquemiarse y el dolor aparece aquí abajo, simulando una gastritis. Es por eso, por el proyecto de irrigación. ¿Ya? Por eso, cuando hay un infarto de coronaria derecha, no debe, sobre todo el dolor es más aquí, en cara inferior, y aquí, como está apoyado el diafragma, hace ver el problema en el epigastrio y muchas veces eso condiciona o hace pensar que es una gastritis. Mentira. Pues pregunten bien el cual. Si es diabético y si en caso es un diabético mal controlado y el paciente viene con dolor aquí en el epigastrio, piensen en infarto. ¿Pero infarto de quién? Inferior, de coronaria derecha. Háganle un electro. ¿Ya? Si todo está bien, ya. Descartan lo más grave, tratan la gastritis. Pero si hay un infarto, ya, pues están salvando la vida del paciente. ¿Ya? Es importante. Luego, por aquí, por el otro ostium, el ostium coronario izquierdo, nace esta arteria que se llama tronco. Tronco, arteria o
coronario, el tronco del coronario izquierdo. ¿Por qué se llama tronco? Porque va a dar dos ramitas. El tronco va a dar esta que viene por aquí adelante, voy a ir a toda esta parte de aquí, que se llama la arteria descendente anterior, ¿ya? Izquierda, ¿no? Descendente anterior. La descendente anterior, todo esto va a llegar, ¿no? Toda la parte del ventrículo izquierdo, sobre todo. Entonces, si yo tengo un infarto de la arteria descendente anterior, ¿quién va a sufrir más? El ventrículo izquierdo, ¿no? Y si el ventrículo izquierdo muere, el paciente va a entrar en falla cardíaca, insuficiencia cardíaca. ¿Ya? ¿Qué más? Y luego hay una arteria que ya estaba por atrás, ¿no? Por atrás va a llegar toda la parte de atrás, que es la arteria circunfleja. Esas son las tres arterias más importantes que tenemos que fijarnos cuando vemos el electro. Porque estas son las que van a indicar un gran montón de cosas. Ahora, cada una de las pistas también tiene su nombre, ¿no? Estas son las perforantes de la descendente anterior, comunicantes. Igual tiene un montón de nombres, pero no es necesario que las aprendan. Simplemente estas tres grandes arterias tienen que saber. ¿Ya? Y miren, en el dibujito ya se ve, por eso ya les digo, cuando vean el electro, y ustedes ya tienen que imaginarse qué va a pasar, dónde va a estar el electro. Por ejemplo, si les dice un infarto en cara inferior, se está refiriendo aquí abajo. ¿Qué significa aquí abajo? La coronaria derecha. Ustedes ven que es un infarto en cara inferior, el problema de la obstrucción está en la coronaria derecha. Ya tienen que imaginarse por la anatomía, por el trayecto. Si les dice cara anterior, infarto en cara anterior, tiene que ir a la parte anterior. La de la descendente anterior. El problema está en la descendente anterior. Y si les dicen infarto lateral o posterior, lateral es en el lado, lateral o posterior ahí atrás, el problema está en la circunfleja. Entonces, eso es importante para cuando vamos a ver el electro ahorita. Pertenece con cara inferior, el problema está en la coronaria derecha. Cara anterior, la descendente anterior. Cara lateral o posterior, la circunfleja. Por eso es importante el tema de la parte. Bueno, el corazón anatómicamente tiene tres capitas, ¿no? La parte más, bueno, de la parte más interna hacia afuera vamos a ir, la parte más interna que está en contacto con la sangre se llama el endocardio. Esa es la que está directamente en contacto con la sangre. Luego esta capa gruesa, esta capa gruesa es el endocardio, y este músculo, esa capa gruesa se llama miocardio, ¿ya? Y luego la capita más arriba, la más superficial, se llama epicardio, ¿ya? No hay que confundir el epicardio con el pericardio, son dos cosas muy diferentes. El epicardio es la última capa del corazón, la capa más externa, ¿no? Y lo que viene a ser el pericardio es ya la envoltura, ¿no? Es como cuando usted tiene un plástico y lo plastifica en una fruta o su cuaderno, mismo lo plastifica con plástico, este es el pericardio, ¿ya? Pero, como les decía, el endocardio, miocardio y pericardio. Y entonces, ¿quién es el más importante a cuidar aquí? ¿Cuál es el más grueso? El miocardio. Ese es el más importante. Ese es el que tiene más células miocárdicas, ese es el que tiene esa capacidad de contracción. En un infarto, cuando hay un infarto, van a ver cómo es la irrigación de las arterias. Las arterias, cuando irrigan, se ven desde afuera, como han visto, por afuera va, pero ustedes tienen que perforar hacia adentro. ¿Ya? Por encima van y luego perforan para llegar a toda la parte de dentro. Entonces, ustedes aquí, digamos, aquí hacen una obstrucción, ¿no? Se lo tapan, ¿no? ¿Cuál es lo que primero va a sufrir? ¿La parte que está más cerca o la parte que está más lejos? La que está más lejos va a sufrir, ¿no? Entonces, la que está más lejos sería lo más adentro, ¿no? Desde el endocardio, miocardio y el epicardio. Así voy a sufrir, ¿no? En otras palabras, ¿quién va a ser el último en morir? Si hablamos de isquemia, el último en morir va a ser el epicardio. El infarto siempre primero va a lesionar el endocardio porque es la parte más de adentro,
luego el miocardio y el epicardio. La idea es, jóvenes, la idea es agarrar el infarto o diagnosticar el infarto cuando esté aquí o cuando esté aquí. Porque si ya llega, si se tarda demasiado el diagnóstico, ya llega casi aquí, ya es casi necrosis, sería en vano ya destapar la arteria porque el daño ya está hecho, ¿no? Y para eso los síntomas nos orientan bastante, algunos marcadores nos orientan bastante y también nos orientan bastante el tema del electrocardiograma. ¿Ya? Entonces, el declario miocardio epicardio, ¿ya? Definición. Entonces, ¿qué es un infarto como tal? ¿No? Es un riego sanguíneo insuficiente, que no está llegando adecuadamente sangre a todo el tejido, ¿no? Y como les decía, lo agudo, pues es porque es súbito, ¿no? Es súbito, de la nada viene, ¿no? Y el músculo cardíaco, bueno, corazón, ¿no? Este se debe a una obstrucción de las arterias coronarias. Hay varios tipos de infartos, también solo por mencionar el sí, pero la más frecuente es por obstrucción, se tapan las arterias. Esos son los infartos tipo 1, ¿ya? Cuando el problema es se tapa, se va tapando y ya no pasa nada. Y eso es por placas de ateroma. O sea, la ateromatosis es la primera causa de infarto, ¿ya? ¿Quiénes hacen placas de ateromatosis? Los diabéticos. El diabético, jóvenes, en las arterias se hace una serie de cambios fisiopatológicos donde las arterias se van calcificando, engrosando y van tapando la luz, ¿ya? Entonces ellos van tapando. Esto no se siente, es lo que los diabéticos no entienden. Porque ellos saben que tú tienes diabetes, tienes que decir, no, yo estoy tranquilo, no siento nada, estoy bien y demás. Pero esto de aquí se da con los años, Recién a los 5 o 10 años de una diabetes más controlada, recién se ven las consecuencias. Pie diabético, retinopatía diabética, ceguera, ACVs, ¿no? Infartos de miocardio, falla renal, diálisis. Recién se ve a los 10 años la complicación de la diabetes. Y eso es lo que no entienden los pacientes. No, yo estoy bien, estoy tranquilo, no pasa nada, pero a los 10 años recién se va a ver qué ha pasado, porque la diabetes está produciendo. La primera causa de aterosclerosis es la diabetes, es la enfermedad, ¿no? Luego vienen otras enfermedades ahí añadidas, por ejemplo, el tabaco. El tabaco también puede producir daño en las arterias coronarias, produciendo aterosclerosis. Pero doctor, yo no soy diabético, no soy hipertenso, no soy gordo, ¿por qué me hago un infarto? Por el cigarro. Y fuman como locos, siguen fumando toda su vida y siguen fumando. Y después del infarto siguen fumando, ¿se me entiende? El cigarro es causa de obstrucción de las arterias, puede producir aterosclerosis. Y otra causa, diabetes, cigarro, y después vemos a las dislipidemias, recién vienen las dislipidemias, ¿ya? Aumento de colesterol y triglicéridos en la sangre, ¿no? Ese es el infarto tipo 1, la que te tapa la arteria, la obstrucción. Hay otro infarto que se llama tipo 2, ¿no? Esta ya es, la arteria está bien, no está tapada, ¿no? Pero ha pasado un espacio, o sea, se ha vuelto así, se ha tapado. No por placa, no por coágulo, no por nada, sino siempre se hace un espacio y es un infarto. Este tipo de arterias se ven jóvenes frecuentemente, ¿no? Y se llama, el dolor se llama angina de Prinzmetal, le dicen, ¿ya? Entonces, Prinzmetal es un dolor que simula un infarto, es igualito un infarto, el dolor, el electro, todo es igualito, solo que la causa es diferente. Porque claro, un infarto es que joven, porque hay un espacio. No es que tenga diabetes, no es que fume, no es que ¿por qué le ha dado para un espacio? ¿Por qué es ese espacio? Una sustancia que consumir. ¿Cuál es la sustancia? Cocaína. Por eso digo más joven. La cocaína, cuando uno inhala o cuando uno se inyecta, produce vasoconstricción. Por muy mala suerte, la vasoconstricción de este paciente se ha dado en las arterias coronarias. Se espasma, no le está llegando el flujo y viene así. Pues cuando sigue un joven con infarto, o sea, con clínica de infarto, se llama angina de Prinzmetal. Inmediatamente en su cabeza tiene que estar el problema del vasospasmo,
más constricción. ¿Cuál es el tratamiento? Vasodilatador. Le da un vasodilatador y eso se va a ver. No es necesaria la aspirina, como vamos a ver, para un infarto más frecuente. Sí, se da aspirina, clorhidrogués, pero en este caso único no se da eso. ¿Ya? Casos raritos también, la anemia. Cuando una paciente tiene anemia, es una anemia muy severa. La anemia que hace la hemoglobina transporta oxígeno, y si hay carencia de oxígeno, el músculo sufre también. Y eso también puede dar un infarto doloroso. Son tal vez los ejemplos más frecuentes. Eso es lo que les decía, el síndrome coronario se va a dividir en agudo y en crónico. Ya no se llama enfermedad coronaria estable o crónica, o el que sea antes carditis isquémica, se llama síndrome coronario crónico, por si acaso. Ya no es, este es antiguito, pero ya no se llama así, ¿no? Hablamos de agudo y crónico. Hoy, sobre todo, nos vamos a enfocar en esto, en el agudo. Que es el crónico, por lo general, nosotros lo vemos en la consulta, ya es más para especialidad. Pero el agudo, ustedes siempre se van a topar alguna vez con agudo, en la emergencia, sobre todo, ¿no? Por eso es importante el agudo, ¿no? Y el agudo, jóvenes, van a encontrar estas siglas en los diagnósticos: escasez. ¿Qué es el escasez? Síndrome coronario agudo. Las primeras tres son síndrome coronario agudo, ¿no? Este C significa con elevación del segmento ST. Con elevación del segmento ST. Entonces aquí ya les estoy dando la pauta. ¿Qué cosa vamos a ir a buscar en el electro? Vamos a ir a buscar el segmento ST. Ese es el que nos va a decir si es con elevación o es sin elevación. Si fuera sin elevación, solo cambia esto, jóvenes. En vez de esta C de casa con elevación, aquí es una C, una S sin elevación. Nada más. ¿Ya? Después, ¿qué más dice? En fin, en estado personal de eso vamos a ver. Entonces, más o menos, resumen esto que ocurre. Normalmente la arteria tiene que estar así abierta. Normalmente. Miren, aquí está obstruido. ¿Qué ha pasado? Esta es la famosa capa o placa de ateroma. ¿Ya? Esa es la placa de ateroma. ¿Por qué ocurre la placa de ateroma? Por enfermedad aterosclerosis o ateromatosis, por debilidad de la pared vascular. Anatómicamente, la arteria tiene tres capas, ¿no? Es lo que la diferencia de las venas. ¿Cuáles son sus capas de la arteria? ¿Qué se llama esto? La más simple, la que está en contacto con la sangre. La íntima. ¿Ve? Luego viene la porción muscular, que es la capa muscular, capa muscular. Y luego ya viene la aquentísima, ¿no? Esas son las tres capas de las arterias. El problema en la aterosclerosis es en la parte muscular, ¿no? En la capa muscular. Ahí es el problema, ahí es la debilidad. Y esto se da por un proceso inflamatorio. Pero esto no se da de la noche a la mañana, ¿ya? Es un proceso inflamatorio. Sus arterias están así sanitas de ustedes. Un día empiezan a fumar y esto se empieza a debilitar, ¿no? Miren, aquí está normal sus arterias, pero como está más débil la capa, se empieza a debilitar y formar un espacio entre esas, ¿no? Y luego un día empiezan a comer porque les gusta comer, ¿no? Se comen todo, hamburguesas, ¿para qué es la vida? ¿No? ¿Qué es la vida? Hamburguesas, papas fritas, todo lo que se puede comer. Y esas grasitas se van a ir acumulando acá y van a generar un proceso inflamatorio. Y a eso se van a generar una serie de cascadas de inflamación que van a ver los macrófagos, generalizar los espumosos, o sea, todo un show, ¿ya? Entonces va a generar y va a producir esta capa lipídica, ¿no? Es una placa de ateroma, ¿no? Y eso, por mala suerte, igual les diagnostican diabetes, porque toda su vida de no cuidarse y de comer lo que quieren y ser sedentarios, les diagnostican diabetes y eso debilita la pared y forma más placa de ateroma, hasta que un día se debilita y la placa empieza a crecer, y como ven, ya tapa el flujo, ¿no? Lo peor es cuando pasa esto es de forma crónica, ¿no? Pero lo peor es que esta íntima tan delgadita, tan débil, que en un momento no soporta toda esta presión y se rompe.
Se rompe la placa y todo esto sale y luego vienen las plaquetas, más la sangre, todo y forma un coágulo. Eso es lo agudo, ¿no? Esto que estamos hablando es lo crónico y va a ir pasando de poquito. Pero lo agudo es cuando se rompe esto prácticamente la adventicia y luego aquí se forma un coágulo. Y ahí es donde el paciente viene y un dolor de pecho, ruptura de placa del cráneo, la causa. Pero más o menos se resume lo que pasa con la arteria, ¿no? Entonces miren, la placa se rompió, se formó el coágulo y ahí empieza el coágulo como se rompió, está tapando y entonces ¿quién va a sufrir? La parte más distal, el infarto. Y ahí es donde ocurre todo lo que vamos a ver adelante, los síntomas, los marcadores, el electro, ¿no? Todo eso desencadenado por ese pequeño, por ese coagulito. ¿Ya? Entonces miren más o menos cómo se mueve el corazón, más que su miren el músculo cardíaco, necrosado, negrito, muerto, lo mismo acá, lo mismo acá, lo mismo acá. Miren cómo es el infarto, miren, estas válvulas, son las válvulas, ¿verdad? Son las válvulas, miren como paracaídas, ¿no? Estas son las famosas cuerdas tendinosas, estos son los músculos papilares. Entonces miren cómo se une la válvula, los músculos papilares a las cuerdas tendinosas. Entonces cuando el músculo se contrae, ¿no? Que más o menos lo que hace la válvula también es punto de la par con el músculo, esto hace que se cierre, se abra, le ayuda también. Cuando ocurre un infarto, como les miren acá, por ejemplo, este músculo papilar necrosado, muerto, se rompe, entonces la válvula es como que nadie le sujete, se va y hace insuficiencia. Por eso es importante después de un infarto escuchar el corazón al paciente para ver si no ha tenido una insuficiencia de la válvula. Porque si el paciente escucha un soplo después de un infarto, el paciente, vamos a revisar, ya tiene un infarto, ya le han abierto todo lo que quiera, y le escucha un soplo, entonces hay que pensar que ha habido ruptura, una necrosis del músculo papilar y las cuerdas tendinosas que tienen donde soltarse. Entonces hay una insuficiencia valvular por infarto. Por eso siempre escuchamos después del infarto el corazón para buscar soplos. ¿Ya? Eso es lo que puede pasar. Bueno, en una histopatología sí se ve, ¿no? Es un normal del músculo cardíaco y aquí en azul más o menos es el tejido muerto, el tejido cicatricial. ¿Ya? Ese tejido muerto es un infarto, pero vean que no es lo mismo. Vean, comparen las células musculares con las células muertas, ¿no? Más o menos esto es lo que ocurre en el Chagas, solo que aquí la diferencia es la causa. Aquí este tejido cicatricial o muerto está producido por isquemia, en el Chagas está producido por inflamación. ¿Ya? El Chagas te lleva a lo mismo, te mata también células cardíacas. ¿Ya? Bueno, la epidemiología, el 10% aparece en menos de 40 años, el 45% aparece más de 65 años. Entonces, según la lógica o según la estadística, ¿en quién se va a ver más el infarto? Mayores de 65 años. En jóvenes solo se va a dar en una ocasión, de angina de Prinzmetal, por intoxicación o por inhalar cocaína, por uso de cocaína. ¿Ya? Pero después es más frecuente que se produzca en mayores de 65. Entonces, ¿a qué me voy? Cuando un paciente viejito, les decía como viejita, le duele el pecho, tiene 60 años o más, y le duele el pecho, están en la obligación de hacerle un electrocardiograma. ¿Ya? Eso ¿ya? Pacientes más de 65 años, y peor si este paciente tiene diabetes. Peor si este paciente tiene colesterol, o sea, es gordito. O peor si este paciente es fumador, ¿no? O sea, sobre todo pacientes mayores de 65, dolor de pecho electro, ¿no? Afectan a blancos y personas de color igual, no discriminan el infarto, los varones tienen más riesgo de mayor que las mujeres y las mujeres son protegidas durante sus años previos. ¿Esto por qué? Porque el infarto es más frecuente en el varón que en la mujer. ¿Por qué creen?
¿Han visto primero el acceso hormonal? Hasta cierta parte sí. Hasta cierta parte el estrógeno tiene un factor protector en los ustedes, ¿ya? Porque lo que hace el estrógeno es producir vasodilatación, ¿no? Inhibe la agregación plaquetaria, se evita que se formen coágulos y evita de alguna manera que formen placas de testosterona hasta cierto punto. Cuando la mujer entra en la menopausia, ya no tiene estrógeno y por tanto se iguala la estadística, hombre-mujer igual. ¿Ya? O sea, por una vez que la mujer llega a la menopausia hay que tener cuidado. ¿Ya? ¿Qué más? Factores de riesgo. La primera causa, ahí está, lo que les decía, ¿no? La aterosclerosis, ¿no? Ya saben qué es la aterosclerosis, inflamación de las arterias, ¿no? ¿Por qué se da esto? ¿Cuál es la enfermedad que produce aterosclerosis? La diabetes. Es la primera causa. Después ya tiene la hipercolesterolemia, hipertensión arterial, mayores de 40 años, fumadores, pero la diabetes es la primera causa de hasta este imagen con eso que ocurre. La arteria normalmente sin un corte se decide que tiene que estar libre, esta es su adventicia muscular y su placa íntima, ¿no? Y en cambio es como de a poquito empieza a formar. Estadísticamente, cuando empieza a pasar eso, hay síntomas que te van a avisar. El dolorcito que va a tener el paciente, ¿no? A partir de cuánto, en función de cuánto recién va a aparecer. Dicen que cuando ya es más del 50%, cuando ya tapó más del 50% de la luz, ¿no? Del flujo, recién aparecen los síntomas, al esfuerzo, ¿ya? Al esfuerzo. ¿Qué quiere decir esto? El paciente, qué sé yo, antes subía, bajaba gradas, ahora se está tapando las arterias y cuando ya sube gradas, ya le empieza a doler, ¿no? Nada, estado ahí. Y cede con el reposo, según la gente descansa, se sienta, respira y le pasó el dolor. Eso es lo que la famosa decían angina de esfuerzo, lo que dicen, ¿no? El término de angina ya hemos visto también, pero bueno, vamos a recordar un poquito, angina de esfuerzo. Y cuando estamos más del 90%, de casi total, el dolor viene en reposo. ¿Ya? Más del 50% viene el dolor con el esfuerzo, y ya cuando es más del 70-90% ya es un reposo. O sea, el paciente no está haciendo nada, pues ya está durmiendo. Eso es lo que pasa por sustitución. Causas, ahí está, aterosclerosis, ahí está, miren, más del 70% aquí en el esfuerzo, más del 90% aquí en el reposo. La palabra angina, ¿qué quiere decir? Ahorita lo vamos a ver. Pero cuando ustedes escuchen la palabra angina, la angina es el dolor típico. Porque hay un dolor atípico también. ¿Cuál es el dolor típico? El dolor típico es lo más frecuente. ¿Cuál es el dolor de infarto? Esa es mi enseñanza. ¿Cuál es el dolor típico de infarto? ¿Cuál es el dolor típico de infarto? Es un dolor opresivo, ¿no? Que te aprieta, te estoy aplastando. ¿Qué más? Dolor se irradia hacia el brazo izquierdo, hacia el hombro izquierdo, hacia el cuello, hacia la mandíbula, ¿no? Ese es el dolor típico, o también llamado angina. Cuando ustedes no quieran escribir todo eso, en clínica, dolor opresivo, irradiado, no quieren escribir todo eso, directamente ponen dolor tipo anginoso. O angina. Angina es eso, cuando escuchan la palabra angina, quiere decir ese tipo de dolor opresivo, irradiado, ¿ya? Es angina. ¿Ya? Pero hay típicas y atípicas, ahorita vamos a ver. Lo típico es ese. Pero a veces el infarto, como les digo, no se presenta como en el libro. Se puede presentar el atípico. ¿Cuál es el atípico? Lo que les decía, que el dolor es aquí, en el epigastro. Es una angina típica, ¿no? Que te duele aquí, parece una gastritis. Lo otro llamativo del anginoso, ¿cuál es? Lo atípico, que el dolor puede aparecer aquí, en el lado derecho. Es atípico. ¿No? Del lado derecho, la persona está aquí, no pasa nada. No puede ser también un infarto, solo que está produciendo este dolor. Y muchas veces el dolor solo se oprime y no se irradia, o se irradia hacia la espalda, ¿no? Entonces, esos son los dolores
atípicos, ¿no? Atípicos. Puede aparecer, ¿no? Hay algunos síntomas también que hacen acompañar con atípico. A veces el paciente no solo viene por dolor, viene por otra cosa. Esto, ¿por qué les digo jóvenes? Porque los diabéticos son así. Los diabéticos son los más, si hablamos de infarto, son los que no se dejan diagnosticar. Y no me refiero a que el paciente luche, porque no, me refiero a que la enfermedad como tal ya ha dañado tanto su cuerpo que ya no se llama neuropatía diabética. Y la neuropatía diabética muchas veces da anestesia al paciente. ¿Y qué quiere decir esto? Que el paciente está infartando, pero no tiene dolor. Y como no tiene dolor, pues no es infarto, pero les va a decir, pues no sé, de repente no puedo respirar, estoy agitado. Dice, de la nada me venía esta agitación, no puedo respirar. La disnea es un equivalente al hipnosis. Sí puede ser infarto. Doctor, me he desmayado en la casa. Estaba así de la nada, me he desmayado. No tiene dolor, se ha desmayado. ¿Qué ha ocurrido? Hace un 5. Y las 5 pegó a la ritmo. ¿Y qué ha generado la ritmo? Un infarto. ¿Ya? Entonces el síncope es un equivalente endinoso. O el corazón está fallando y ya no hay buen flujo al cerebro y el paciente está con alteración de la conciencia. ¿Dónde estoy? ¿Qué ha pasado? ¿Quiénes son ustedes? ¿Cómo hubo las chistas? Todos podemos pensar que el problema está en la cabeza y es la tomografía, es el mal, pero también la alteración del estado de conciencia es un equivalente endinoso. Ahora les digo al diabético que es una cajita de sorpresas. Y les digo esto porque una vez, igual en la emergencia, nos llegó un paciente diaforético. Diaforético que respiraba muy mojado, frío, respirando. Y en un diabético, cuando tienen esos síntomas de diaforesis, bueno, hay otros pacientes que tienen que acompañarse también, pero cuando vienen a hacer diaforesis, lo primero que puede hacer un diabético es hipoglicemia, se le llama por eso. Pero a la hipoglicemia le tienen que romper algunas cositas, alteración de la conciencia. El paciente viene a hacer su movimiento o simplemente no habla y ahí dice, hipoglicemia. Ese dato le hace una glicemia capilar y que está en 20, 30. Y el rato le tienen que administrar azúcar, hipertrofia. Y con eso el paciente empieza a despertar y ¿dónde estoy? ¿Qué ha pasado? Pero nos ha llegado un paciente diaforético, pero no tenía alteración de la conciencia, sino estaba diaforético, no puede explicar. Es de vez en cuando hace glicemia capilar. La glicemia está a 170 o 200. Es que está produciendo en la diabetes, la hipertensión, insuficiencia cardíaca. Y toma la presión y su presión está por el suelo. 80, 40, ya pasaron, se está infartando. ¿No? Quiere que el paciente no hable por dolor de pecho, hable por disnea y porque estaba frío. Perfección. Ahora, estas cositas con este electroilate tienen mucho tacto, ¿no? Ahora, el diabético sospechen de todo. Les digo a un paciente diabético, doctor, he vomitado, de la nada, ¿ha comido algo? No, de la nada he vomitado, a los moléculas. Los vómitos pueden ser también como un reflejo vasovagal de que algo está pasando con un infarto. Se está infartando, pues. No les cuesta nada hacer un eléctrico, lo hacen rápido, 10 minutos y tienen diagnóstico. Bien, entonces lo que vamos a encontrar es lesión, isquemia y necrosis. La necrosis es el pecado, ¿no? O el paciente cuando está bien por isquemia, lo que tenemos que evitar es que haya una lesión y lo que tenemos que evitar es que haya una necrosis, ¿no? La necrosis es lo negrito, ¿no? O sea, muerte. Necrosis es muerte. Y cuando el músculo ya muere con esto, ya no recupera, es en vano ya que le den angioplastía y demás cosas, es en vano. Lo que hay que evitar es que el paciente llegue a esa fase de necrosis. ¿Ya? Es lo que tenemos que evitar en el cuadro. Ahora ahí está. El cuadro clínico es el dolor, lo que les decía, anginoso, ¿ver? El dolor anginoso. Generalmente este dolor anginoso aparece con el esfuerzo físico, después de hacer algún esfuerzo físico, lo desencadena el esfuerzo físico. Pero a veces no, también lo desencadena el estrés emocional.
una discusión, una riña, una cosa les puede desencadenar ese dolor. ¿Ya? Tenemos un paciente, nos ocupado de bioquímico en la caja, igual llegó así con dolor. ¿Qué lo ha desencadenado? Dice que él tiene en el mercado tenía su caseta, vendiendo estas cosas. Todo tranquilo, dice, igual, diabetes. Todo tranquilito, todo estaba bien, hasta que ese día iba a abrir su mercado y estaba pesada la puerta de su cortina, de su tienda. Entonces ha hecho un esfuerzo, lo ha levantado. Y ni bien ha hecho ese esfuerzo, me ha empezado a doler y no para el dolor. Está bien matado. ¿Qué lo ha desencadenado? El esfuerzo físico. Por eso, para el diagnóstico, cuando no está claro, hacemos algo que se llama prueba de esfuerzos. Le hacemos esforzar al paciente para que sienta dolor y diga, sí siente. Cuando ya estamos en la duda, le hacemos ese ejercicio al paciente. ¿Ya? Ahí está el dolor retroesternal, radial, ese es el dolor típico, ¿no? Generalmente, cuando son casos leves, menos del 50% de que está tapado, desaparecen con el reposo. ¿Ves? Uno se sienta a reposar y se pierde. O en otros países usan las tabletitas de nitroglicerina, que son vasodilatadores. Se toma eso y pues mejor. Entonces es lo que se llama angina estable, ¿no? El término angina hoy no se usa hoy en día, pero bueno. Angina estable, ¿sí? Y si no desaparece con el reposo y no desaparece con esto, ese se llama angina estable, ¿no? Y por lo general el episodio está mal, no es 10 minutos, es 20 minutos. Por eso preguntamos, y alguna vez cuando vean a los doctores o cuando yo te encargo otra vez en el internado, cuando un paciente me viene con dolor, le pregunto todo esto. Doctor, ¿dónde duele mi pecho? ¿Cómo le duele? ¿Dónde le duele? El Alicia, ¿no? De semiología. ¿A dónde se irradia el dolor? ¿Aparece con el esfuerzo o aparece después de alguna discusión renegada, ¿no? ¿Cuánto es este dolor? ¿Cuánto le dura el dolor? Si es más de 20 minutos que le dura el dolor, ¿no? Puede ser un fallo, ¿no? Luego puede ser segunditos, punzaditos se pierde. No es un fallo. Me duele, doctor, 20, 30 minutos, no para, necesita el reposo largo tiempo para que se pare. Ya, puede ser un fallo, ¿no? Es importante hacer el listo. Lo general es que se va del brazo izquierdo a la mandíbula. Esto es importante también, jóvenes, porque la sensibilidad de algunos pacientes no es lo mismo que de otros pacientes. Y esto de la mandíbula es importante también, porque a veces el dolor de infarto se puede dar aquí a la mandíbula, puede simular un dolor de muelas. El paciente me está doliendo. Debe ser tu diente grande del Cristo, se está infartando. ¿Ya? Por eso les digo, tienen que saber preguntar si el paciente es diabético, jóvenes, si le está doliendo aquí y le revisan y no tiene caries, hagan un electro. Si está irradiando el dolor ahí, ese dolor de mandíbula, eso tiene que un infarto. A eso me voy. Por eso les digo, los diabéticos son una cantidad de sorpresas, puede ser todo y nada. Pero siempre es bueno descartar con el electro. ¿Ya? Puede haber, ¿qué más pérdida de la conciencia? Es lo que les decía, alteración de la conciencia, también puede ser un equivalente anginoso. 20 minutos, esto está mal, 20 minutos. ¿Qué más? El signo de Levine, ese es el signo de Levine, que está bien librito. El que el paciente se lleve la mano. ¿No? El paciente les llega así, vaya de emergencia, ese es el signo de Levine. Está sugiriendo que le está doliendo el pecho y le está sugiriendo que puede ser un infarto. ¿Ya? Entonces, algunas veces un paciente que le llega así, cuidado que le estén haciendo tomografías, copoparasitológicos. Lo primero que tiene que ser es un teléfono. Diagnóstico aparte de la clínica, ¿no? El electrocardiograma es la herramienta que más vamos a usar. El electro vamos a tener en todo lado. El Holter no así, el Holter no lo vamos a tener en todo lado, a veces no hay. El ecocardio muchas veces no hay. Y la macana de los infartos es que siempre aparece en la
noche o en la madrugada. Siempre es la hora pico, ¿ya? En la madrugada o en la noche. Entonces, ese rato no vas a encontrar el dolor de tu carne y todo. Por eso, el diagnóstico es clínico y es por el electro. Y aquí también te ayudan los marcadores, lo que dice bioquímica. Es lo que pedimos, ¿no? Ahí tenemos las famosas troponinas, las famosas MPKs, MPS, ¿no? Entonces, estudia el paciente, todo eso vamos a pedir, ¿no? Laboratorios. Esto del perfil lipídico, jóvenes, es después. Después, porque el perfil lipídico no te da resultado. Tienes que pedir una lo básico, sobre todo los que estén mayúsculos, troponinas. ¿Qué son las troponinas, jóvenes? Son proteínas, ¿ya? Proteínas del músculo cardíaco. Y cuando hay daño en el músculo cardíaco, estas se desprenden y circulan por la sangre. ¿Ya? Por eso hay las famosas. Hay unas troponinas que son cualitativas, donde solo te dicen positivo o negativo, y hay otras que son cuantitativas, que puedes cuantificar. En realidad, las cuantitativas son más específicas. Van a escuchar alguna vez el término troponinas de mayor especificidad, ¿no? O de alta especificidad, se refiere a las troponinas cuantitativas. ¿Ya? Esas son mucho más específicas. Ahora, aquí, un dato curioso. Y otra vez para que tengan en memoria, no se confíen las troponinas, porque las troponinas en teoría recién se hacen positivas a las 6 horas. O sea, a las 6 horas recién te va a decir troponinas positivas o te va a dar cuantificación alta. Antes de eso no se confíen. Si el paciente les llega con infarto antes de las 6 horas, las troponinas les van a salir negativas. Entonces, negativo, vaya a su caso más. No. Por eso tienen que ver el electro y tienen que preguntar a la clínica. El paciente les dice todo el dolor que hemos visto, ¿no? Opresivo, irradiado, una alteración de la conciencia, lo que ustedes quieran, y es diabetes. Y el electro ya les da el diagnóstico, así las troponinas les salgan negativas, es un infarto. Pero doctor, ¿por qué no está saliendo negativo las troponinas? Porque es antes de las 6 horas. Cuando las tienen las troponinas positivas, en su mente tiene que estar ya pasado más de 6 horas. No son como las troponinas. Pueden pedir una radiografía de tórax porque sí puede haber edema agudo de pulmón. El electrocardiograma, miren, está con 3 signos de admiración porque es lo primero que tendrían que hacer el paciente. Dolor de pecho, ¿no? Angina, electro, lo primero, ya no más. ¿Ya? Luego las otras pruebas se hacen cuando el electro sale normal, estoy así como en dudas. La ergometría es la prueba de esfuerzo. Hemos dicho que estos eventos se desencadenan con el esfuerzo, ¿verdad? Entonces, por eso le hacemos tratar al paciente, es una prueba de esfuerzo, no se la conocemos. Es una ergometría o prueba de esfuerzo. Se le conecta una máquina para correr y les hacemos correr. Entonces, para ver si durante ese esfuerzo prácticamente desencadena el dolor, ¿no? Hay un dispositivo negativo. Este es el ecocardiograma, ¿no? El ecocardiograma hay dos, hay uno de reposo y hay uno que es estrés. El de reposo es el normal, es una ecografía del corazón para ver si el corazón se está moviendo bien. El de estrés, como su nombre dice, es provocarle estrés al corazón, hacer que acelere. Se administra un medicamento. Esto es cuando el paciente no puede hacer ergometría, o sea, es un viejito que no me puede trotar porque tiene artrosis de rodilla, que no puede. Entonces, en este caso se hace este ecocardiograma de estrés. Se le pone al paciente dobutamina. La dobutamina que hace que el corazón se acelere. Y ahí vemos si en ese esfuerzo hace algún cambio en el electro o hace algún cambio en el corazón. Son pruebas que se hacen después. No es la emergencia, no van a encontrar nada de esto. Y por último, este tal vez el más específico de todos, el mejor de todos para hacer el diagnóstico, que es la coronariografía, o sea, ver las arterias coronarias. Como pueden ver ahí, lo que se hace es pintar, o sea, este es un estudio diagnóstico invasivo, porque hay que entrar con un catéter por la arteria radial o por la femoral, entrar hasta donde está ahí y con contraste se pinta. Y miren cómo se pintan las arterias coronarias, ¿no? El de este lado, ¿qué será? Este de aquí, ¿qué arteria será?
este ejercicio. ¿Se acuerdan? Al principio de la clase les dije, tiene la forma de una C de casa. ¿Qué antes será? ¿Qué? La coronaria de derecha. Les dije, ¿no? Al principio del dibujito dije siempre, esto viene desde aquí hasta la puntita, tiene la forma de una C. No se van a olvidar, si alguna vez ven esta imagen otra vez, la T de forma de una C es la coronaria derecha. Ya. Y estas son las otras. Aquí miren, dice bien bonito, este es el catéter, aquí se está administrando contraste. Miren, este más grueso es el tronco, ¿no? El tronco de la coronaria izquierda, y luego miren lo que está por delante, más gruesito. Es que depende mucho del imagen, pero este más gruesito que está por delante es la descendente anterior, y este que está viendo por atrás, hacia atrás, es la circunfleja. Bueno, alteraciones en el electrocardiograma. Ahí está un miocardio íntegro, está un miocardio sanito, ahí está el electro. Este es lo que tenemos que ver jóvenes para el infarto. Este se llama segmento ST. Ya, esa es la parte. Normalmente, miren, el segmento ST tiene que estar así, isoeléctrico, o sea, en la línea. Ya, en la línea. Eso es lo normal. Ya. Cuando hay un infarto, miren el segmento ST, cómo se eleva. Miren, el ST debería estar así, ¿no ven? Pero miren aquí, el ST debe estar aquí abajo, pero miren, se ha subido de arriba. Cuando se sube de arriba, pues se llama con elevación del ST. Y si se baja abajo, se llama sin elevación del ST. Ya. Y finalmente, miren cómo también cambia la onda T. La onda T, que debería ser negativo, perdón, positivo, miren, se vuelve negativo. Y lo peor es cuando hay necrosis, o sea, cuando ya murió el músculo, miren, aparece esta onda Q. Se llama onda Q patológica o de infarto. ¿Por qué? Porque normalmente, miren, la Q, jóvenes, ¿cómo tiene que ser? La Q es chiquitita y es delgadita. No debería pasar un cuadradito en realidad. Y de anchura, pues igual de un cuadradito no debería pasar. Pero miren, aquí la Q, bien profunda, más de un cuadradito, y si ponemos de ancho, más de un cuadradito también. Esto se llama Q patológica. La Q patológica, jóvenes, siempre se acompaña con una onda prominente, profunda, pero la R disminuye. Miren, normalmente la R, que es la despolarización ventricular, debería verse así alto, pero en la onda Q la R se vuelve chiquitito, o sea, quiere decir que gran parte del músculo ha muerto, ya no se está despolarizando totalmente. Y finalmente la onda T va a ser negativa. Esos son los tres criterios para decir que es una onda Q. ¿Ya? Qs profundas, anchas, disminución o acortamiento de la onda R, y las las T son negativas. Con eso recién pueden decir que es una patología. ¿Qué quiere decir la onda Q? Necrosis. Es la peor fase, es lo que no queremos encontrar en pacientes, necrosis. Ahí está, otra vez, superendocárdico, superpicárdico. ¿Qué quiere decir la palabra superendocárdico? La lesión superendocárdica quiere decir que el problema está en el endocardio, o sea, recién está empezando, ¿no? Porque hemos dicho, cuando se tapa la arteria, primero muere lo más distal y luego recién lo más proximal. En este caso del infarto, lo primero que muere es el endocardio, luego el miocardio y al final muere el endocardio. Por eso llamamos infarto subendocárdico. El endocardio primero está muriendo, ¿ya? Y es recién está empezando el infarto. ¿Cómo se va a ver el segmento ST? Así como. Normalmente el ST debería estar aquí, ¿no ven? Pero miren, aquí hay un descenso del ST. Eso se llama depresión del ST, ¿no? O infradesnivel del ST. Y eso, el infradesnivel del ST, ¿qué significa? Que la lesión es subendocárdica, o sea que recién está empezando, ¿ya? Pero después es lo peor cuando viene ya superepicárdico, porque miren, el ST se ha elevado aquí. No, el ST debería estar aquí, pero miren, se ha elevado aquí. ¿Qué quiere decir el ST elevado? Superepicárdico. ¿Qué quiere decir esto?
que ya ha muerto el endocardio, ya ha muerto el miocardio y está empezando a morir el epicardio. ¿Ya? ¿Cuál es peor? ¿El supraendocárdico o el epicardio? El epicardio. Ese es el peor, porque está indicando que están muriendo las tres capas. Esto también, jóvenes, en algunos libros van a encontrar como transmural, infarto transmural. Transmural quiere decir que ha muerto las tres capas. ¿Ya? Y luego, finalmente, después de esto, vienen las famosas. Esta es la evolución del infarto. Primero hay infradesnivel, luego hay supradesnivel y finalmente la onda Q. ¿No? Esa es la evolución. Y es lo que nos interesa, ¿no? El electro. En ese dibujito les estoy dando todo el resumen de lo que vamos a ver más adelante. Pero es fácil. Pero para que me entiendan, voy a dibujar de dónde sale esto. Si digamos este es el corazón japonés, ¿no? Lo mismo que hemos hecho para trazar el eje cardíaco, ¿no? Aquí quién veía AV. Digamos, para trazar el eje cardíaco, ¿no? Aquí estaba D1, aquí estaba AVF, aquí estaba AVR, aquí estaba D2, AVR, aquí estaba D3, AVL, viene de un negativo, entonces están positivos. Bueno, aquí arriba digo la OV negativo y demás, ¿no? Ahora aquí vamos a poner las precordiales, lo que ponemos al acento del precordio, ¿no? Aquí viene B1, B2, B4, grande ahí está B3, B5 y B6. Ahí salen esas caras de ahí. Por ejemplo, si se fijan bien, dicen D2, el rojito está marcado, el D2, el D3 y el AVF, ¿no? Y les dice inferior. O sea, D2, D3 y AVF ven la cara inferior, y es por esto. Aquí está D2, D3 y AVF. D2, D3 y AVF están viendo la parte de abajo del corazón, la parte inferior, de ahí sale. Por eso se dice que de estas tres derivaciones ven la cara inferior. ¿Ya? Y ahora esta cara inferior es de toda esta parte de aquí. ¿Quién le irriga? ¿Qué arteria le irriga toda esta parte? La coronaria derecha, correcto. A toda esta parte le tiene la arteria, ¿no? Como unas celdas. A toda esta parte le irriga la coronaria derecha. Pues cuando ustedes tengan esta imagen de supra o infra, ahora vamos a ver, y tienen en derivación 3, 2 y AVF, es decir, la cara inferior está impactándose. ¿Quién irriga esto? La coronaria derecha. Bueno, en su cabecita está el problema, la obstrucción está en la coronaria derecha. Entonces vean, ya podemos sacar conclusiones, no solo si es epicárdico o la lesión endocárdica, sino también podemos decir qué arteria es la que está tapada. Ahora dice allá, por ejemplo, miren, la cara lateral, dice D1 y AV, verdecito, pero también dice B5 y B6. Entonces, lateral, costadito, AVL, D1. Están viendo la cara lateral alta también, se llama cara lateral alta, se los de arriba, o cara lateral superior, ustedes. D1 y AVL. Y la cara lateral baja o inferior, lateral, posición lateral, B5 y B6. Bueno, lateral superior, lateral inferior. Entonces B5, B6 están viendo la cara lateral baja o inferior. Y D1 y AVL la cara lateral alta o superior. ¿Qué arteria irriga la cara lateral? ¿Circular? ¿Quién veía por aquí y luego se va hacia atrás? La circunfleja. Pues cuando ustedes ven una imagen de supra o infra aquí o aquí, dice, el problema está en la cara lateral, se ha tapado la circunfleja. Y lo demás es por descarte, ¿no? Miren, desde B1 hasta B4
B1 y B4 irrigan toda la cara anterior, ¿no? ¿Y quién irriga la cara anterior? La descendente derecho. Pues no nos le perdes. Con esas caras ustedes me pueden decir cara anterior, cara lateral, cara inferior. Se está tapando la coronaria derecha, la circunfleja, o se está tapando la cara descendente. ¿Estamos? Eso es clave para el electro. ¿Ya? Entonces ahí tienen incluso, ahí dice el amarillito, la arteria que se tapa, la descendente anterior, lo rojito, la cara inferior, la coronaria derecha y la lateral, la circunfleja. ¿Estamos? Vamos a ver un momento. Esto de aquí, jóvenes, se llama patrón de Wellens. Se llama. Ya se escribe así. Wellens. ¿Qué quiere decir el Wellens? Prácticamente te dicen que las ondas TES, miren las ondas TES. Las ondas TES normalmente deberían ser positivas, ¿no? Pero miren aquí las ondas TES, negativo, 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 ¿no? Prácticamente desde B2, B3, B4, B5, B6, todas las derivaciones casi precordiales tienen ondas TES negativas. Cuando tengan esa imagen de ondas TES negativas en derivaciones precordiales, hablamos de un patrón que se llama Wellens. ¿Ya? El Wellens, jóvenes, antes estaba bien, decían, sí o sí es isquemia. Sí o sí es isquémico. Si ves un Wellens es isquémico. No es tanto así. Tiene que haber síntomas también. Pues si el paciente viene un día para un chequeo normal y no tiene angina, no tiene diabetes, no tiene nada, es un chequeo normal y le sale un patrón de Wellens, no es que sea angina, no es que sea infarto. Pero ¿qué enfermedad te puede dar esta imagen entonces? Chagas. El Chagas también puede producir trastornos de repolarización, porque la onda T es repolarización muscular, ¿verdad? Entonces tiene que haber clínica. Ahora, si el paciente te viene con dolor del pecho, todo lo que hemos hablado, y tiene esta imagen, ya, este sí es un Wellens y es un testigo de isquemia, recién. ¿Ya? Pero las ondas TES sí se ven negativas, es un patrón de Wellens. ¿Listo? Vamos con la práctica. Otra vez, lo normal, jóvenes, del segmento ST tiene que ser esto. Es lo que se llama punto J. El punto J es la unión del S con el T. Lo normal del punto J y del segmento ST tiene que estar en la misma línea, ¿no? O sea, ahí. ¿Cuándo decimos que es un infarto? Si el paciente viene por clínica, ¿no? Dolor, empresarial, bla, 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 bla. Y luego tienen esta imagen. ¿Dónde tendría que haber estado el ST? Tendría que estar aquí, ¿no? Pero se ha bajado el punto J descendido. Entonces lo que se llama descenso del ST o infradesnivel del ST. Ustedes escriben infradesnivel del ST o lo que se llama como sin elevación del ST. Sin elevación. Entonces, cuando vea esta imagen, ustedes pueden hablar de infradesnivel del ST o síndrome coronario agudo sin elevación del ST. ¿Ya? Cuando tengan esta imagen, ¿dónde está el problema? En el endocardio, ¿no? Entonces, es un infarto subendocárdico. O sea, dice el problema está empezando el infarto, recién, ¿no? Estamos como que tenemos tiempo todavía. Recién está muriendo el endocardio y es salvar el miocardio, ¿ya? Entonces, esto, cuando tenga esta imagen de infradesnivel del ST, ya tienen que es subendocardio. Ahora nos queda saber en dónde está, ¿no? Si es en la coronaria derecha, si es en la circunfleja o es en la anterior, vamos a ver las derivaciones. ¿Cuál es lo siguiente? Si no hacemos nada, si nos pasó, qué sé yo, estamos pensando otras cosas, no le preguntamos cuál se pasó, el paciente se va a evolucionar esto.
tendría que estar el ST, tendría que estar el ¿verdad? Pero miren, está aquí arriba, el punto J hacia subir. Y es lo que se llama síndrome coronario agudo con elevación del ST. O también hablamos de supra desnivel del ST. Algunos no escuché ese término. Supra desnivel quiere decir arriba, supra. ¿Ya? Con elevación supra desnivel. ¿Ya? Y cuando ven esta imagen, ¿qué quiere decir? Que el infarto es subepicárdico. O sea que ya ha muerto el endocardio y está muriendo el miocardio, y el epicardio es la última capa de morir. Entonces el subepicárdico es el peorcito de todos. ¿Ya? Recién está empezando, ya ha empezado hace tiempo y ya está muriendo casi todo. Aquí si no hacemos nada, el paciente va a morir. Y finalmente, ¿cuál es la evolución si veces se nos pasa todo esto? Las ondas Q. Así se va. Una onda Q profunda, R más chiquitita y la T invertida. Y esto ya significa que necrosis, muerte. Aquí sí ya el paciente su miocardia finish, ¿no? Por más que le hagan cateterismo a este paciente, en vano. Por más que le hagan angioplastia, en vano. Porque ya muerto y esto ya no va a volver. ¿Ya? Esa es la evolución del infarto. En la normal, infra, supra, ondas cruz. La idea es que no llegue a esto. Incluso que no llegue a esto. Pero lamentablemente todos los pacientes casi les llegan a esta parte. ¿Por qué? A este me estaba doliendo, pensé que se iba a pasar. Pensé que era otra cosa, me compró la farmacia anticofenaco y no me pasa siempre. Es si todo el día has recurrido a 1000 cosas, mates, remedios, pomadas y demás, y en la noche, en la madrugada, en su mejor sueñito, se les va a aparecer en la emergencia del paciente. ¿No? Sí. Ahora vean, ahí está. Esa imagen que ven aquí, ¿a cuál se parece? ¿Es un supra o es un infra? Supra, ¿no ven? Listo. Si decimos que es supra, estamos diciendo que la lesión es subepicárdica. Eso es peor, es gravísimo. Ahora, estamos en esta imagen con el jóvenes. Primero esto. Ahora, ¿en qué derivación se está elevando? Un B2, B3, B4, B5 y incluso B6 se está elevando. Entonces, casi todo. Ahora ustedes díganme qué arterias están tapadas. Muy bien, la descendente anterior. Entonces, esto es un infarto. El diagnóstico, díganme, ese me gusta. ¿Cuál sería el diagnóstico de este paciente? O sea, hay un paciente diabético con dolor de mucho cerebro. Su diagnóstico es el síndrome coronario agudo. Lo tienen que escribir, esto que estoy abreviando por fin de tiempo. Síndrome coronario agudo. ¿Con elevación o sin elevación? Con elevación del segmento ST, que es cassette. Lo ideal no es abreviar, tienen que escribir todo. En la historia clínica no se permite abreviar por fines legales, pero ahora por fines académicos, porque alguna vez van a ver esto en los libros, o algún docente les va a hablar, o algo. Se refiere a esto, la escasez. ¿Qué es una escasez? Sí, no, coronario agudo con elevación de segmentos. ¿Ya? Ese es el nombre. Ahora tienen que ponerle el apellido. ¿De qué cara es? Según el electro. De cara anterior, muy bien. Cara anterior, ¿solo anterior? Anterior y lateral. Se puede poner así como está bien, cara anterior y lateral. Pero también se puede poner extenso. Cuando es todas las derivaciones, se pone extenso, también es válido.
¿Ya? Que pongan cara anterior y lateral es válido, pero que pongan extenso también es sinónimo. Extenso quiere decir que están afectadas todas las caras, lateral y anterior. ¿Ya? Ahora, ¿qué arterias están tapadas? Coronaria derecha. No, porque la coronaria derecha. La circunfleja y la descendente anterior. Muy bien. Porque hemos dicho que la parte de adelante, ahí están los dibujitos, toda esta parte de adelante, anterior, palabra anterior, le llega a la descendente anterior. Y a la vez 5 de 6 A, B y D1, de que es lateral, van a llegar a la circunfleja. ¿A quién le llega la coronaria derecha? A las de abajo, la cara inferior. Por tanto, este es un infarto, un síndrome coronario agudo con elevación del ST de cara anterior y lateral o extenso, y las arterias afectadas pueden ser la descendente anterior y lateral. Ahora, aquí dato curioso, está bien hasta ahí, joven, está bien hasta ahí. ¿Ya? Dato curioso. ¿Será que las dos arterias se han tapado? No. ¿Qué es lo que ha pasado? No se olviden que aquí hay un tronco, ¿ven? De aquí está la coronaria derecha, ¿sí? Arteria espiritual, ¿ya? Aquí está el tronco de la coronaria izquierda, que se divide en descendente anterior, ¿no? Y circunflejo. Ahora, ¿será que muy mala suerte si es paciente para que se tapen las dos arterias? No. Entonces, ¿dónde está el problema para que haya semejante problema? Aquí en el origen. Ahí se taparon. Por eso no está llegando sangre a los dos lados y por eso es paciente. Es un infarto de tronco, ¿ya? No es necesario que solo me voy porque se tapan ahí. Porque es muy mala suerte que el paciente le haya tapado aquí y aquí sería mucho mala suerte. ¿Ya? Raro, nunca lo es que realmente solo se tapa uno. ¿Ya? Por eso que ha pasado aquí, porque están las dos, porque muy probablemente entonces el origen es ahí. ¿Ya? Esa es la lógica, digamos. Ahora sí, el de aladito. El de al lado. ¿Qué será? ¿Tiene más pinta de supra o de infra? ¿Ah? ¿Cómo es? Tienen los dos, ¿no? Pero ¿cuál les llama la atención? Ahora les voy a explicar eso. Y esa imagen también no quiere decir que uno se haya tapado, sí o no, pero ahora les explico. Pero lo más llamativo, ¿qué les llama la atención? ¿O cuál sería lo peor? ¿Lo supra o lo infra? Lo supra. ¿Vale? Ahora díganme supra de dónde. No se ve bien esta imagen, pero es de 1, es de 2, de 3, AVR, L y AVR. Ahora díganme dónde son los supras. De 2, 3 y 2 y AVR. Exactamente, de 1, perdón, de 2, de 3 y AVR. ¿Y qué cara ven esas? Cara inferior, no se olviden. De 1, de 2, de 3, de 1, de 2, perdón, de 2, de 3 a OVP, cara inferior. ¿Quién le irriga esta cara inferior? Coronaria derecha. ¿Nos pasa el diagnóstico? Síndrome coronario agudo. ¿Con elevación o sin elevación? Con elevación del segmento ST de cara inferior. Cara inferior. Arteria afectada, coronaria derecha. Ahora, ¿por qué se ve el AVL y el D1 infrajóvenes? Es como un espejo, ¿sí? Es como un espejo. O sea, este de aquí se está infartando y este de aquí está mirando como un espejo. Al revés, ¿no? En el espejo, ¿cómo nos vemos al revés? ¿Verdad? ¿Alguna vez han visto en el espejo? Se ve al revés. ¿Verdad? Es lo mismo pasa aquí. En el espejo aquí lo supra, aquí arriba se va a dar el infra. Y al revés, cuando tenga un supra acá, aquí abajo se va a ver como infra. ¿Ya? Esa es la imagen en el espejo. Muchas veces cuando estoy en duda si este es supra y demás, lo voy a ver este.
Si aquí hay infrarrojo, confirma, su espejo está bien, está diciendo que sí. O cuando estoy en duda con esto, me voy a ver este para buscar aquí. A veces los espejos son las únicas formas. Por ejemplo, cuando tengo infarto de cara posterior, jóvenes, o sea, aquí atrás, en la espalda, siempre del corazón, muchas veces no tengo tiempo o no puedo hacer las derivaciones posteriores, que es lo que en la primera clase decíamos, ¿no? Derivaciones especiales. Voy a ver una que generalmente ve la cara posterior también, que es la obrera. Si no veo un supra o un infarto, se está infartando la parte de atrás, cara posterior. Es su espejito en la obrera. ¿Ya? No es necesario que aprenda esto de los espejos, simplemente acuérdense del supra y infra y de qué cara es, nada más. Pero eso es un dato curioso más que le puede alguna vez explicar. Listo, jóvenes, ya tengo la clínica, ya tengo el electro, ya sé que es un infarto con elevación del ST, es para que está afectada. Puedo pedir biomarcadores. Si no tienen, por decir en mi hospital, doctor, no hay laboratorio, la de laboratorio se va a las 6 de la tarde, ya listo, no hay problema. Si tienen, háganlo, y si no, no. Ya con el diagnóstico, con la clínica y con el electro ya es suficiente, jóvenes, para diagnosticar. No esperen laboratorios, porque el laboratorio tarda más, 1 hora, 2 horas, 3 horas, y en eso el infarto va a seguir avanzando, y de lo que estaba en el supra va a llegar a una Q. No esperen muchos laboratorios. Ahora, si tienen la disponibilidad las 24 horas de ahí y demás, ya pueden pedir, pero no, si es que no, no hay problema. Entonces, ¿qué vamos a pedir ahora? Troponinas. ¿Qué son las troponinas? Marcadores de daño cardíaco. ¿Ya? Son proteínas que están en el músculo cardíaco, ¿no? Estas se van a elevar y ahí está, miren, dice su pico de acción es a las 6 horas recién se va a elevar. O sea, si el paciente les llega antes de las 6 horas, probablemente los tropos les van a salir normales o negativos, o sea, no se confíen los tropos. Electro más clínica, ya es el diagnóstico. ¿Ya? Pero también lo interesante de esto, de las tropos, por eso digo, no se confíen mucho, que se pueden elevar por muchas cosas también. El esfuerzo físico te puede elevar tropos, las arritmias te pueden elevar tropos, la insuficiencia cardíaca te puede elevar tropos, algunas enfermedades del miocardio te pueden elevar tropos, las pericarditis, las miocarditis, por ejemplo, que son inflamación nada más, te pueden elevar tropos. El TEP, el tromboembolismo pulmonar, te puede elevar tropos. Enfermedades renales, eso no voy a tener los riñones, cuando un paciente tiene falla renal y está dializando, también te puede elevar tropos. Por eso no se confíen mucho en las tropos, porque hay causas que pueden hacer que se eleven. Entonces háganle caso al paciente, o sea, su clínica, y háganle caso al electro, esos dos no mienten. Bueno, el electro no miente, el paciente por lo que tiene. Complicaciones, disfunciones, arritmias, ruptura, pericarditis, trauma, aneurisma, bla, bla, bla. Todo eso puede ser. Tratamiento, a eso me voy. ¿Qué es lo que ustedes van a hacer con el paciente en el momento? El tratamiento, jóvenes, es abrir la arteria. Pueden abrir la arteria de dos formas. Lo ideal es hacer una angioplastía, es entrar por un catéter, abrir, poner una malla, se puede mostrar cómo se hace. Eso es lo ideal, pero mientras tanto, para que llegue ese paciente, ustedes pueden iniciar con fármacos que nos va a ayudar a abrir la arteria. ¿Ya? Principalmente estos de acá: la aspirina, el clopidogrel. Esas dos no está tan buena acá. Morfina, jóvenes, no se usa. ¿Ya? Actualmente no se usa la morfina. Uno, porque no hay en los hospitales, y si hay, tienen que estar seguros de que el infarto no sea de carga inferior, porque si el infarto es de carga inferior, la morfina lo que le da es vasodilatación. La vasodilatación te produce hipotensión, y a un corazón que de por sí está tapado y no le llega un flujo, le baja la presión, no le va a llegar al flujo, se va a empeorar las cosas. Por eso actualmente la morfina ya no se usa. Oxígeno tampoco, salvo que el paciente esté desaturando, oxígeno no se usa. ¿Ya? La nitroglicerina se usa, pero no tenemos acá. Pues, ¿qué es lo que vamos a usar acá? La aspirina y el clopidogrel. Estos dos son antiagregantes vegetarios. Evitar que se formen coágulos y evitar de alguna manera destruir un poquito el coágulo.
¿Ya? La heparina también vamos a usar y las estatinas. Estas van a ser, esto es lo que tienen que usar todas. Les estoy dando un resumidito. ¿Ya? Esto es para la vida, no es para el examen tanto, pero es para la vida. Hay un paciente, ya tienes el diagnóstico y listo, aspirina. ¿Cuánto, doctor, de aspirina? Porque la enfermera, pasa la aspirina, ¿cuánto? 300 miligramos. Vía oral. Y andas. Mejor si el paciente más es ideal. Que lo mastique, que lo triture. Es mucho mejor, no que lo trague en seco. Hay que saber masticar. Ya, que lo triture es mejor. O si pueden, que deben triturarlo. O a la enfermera díganle que lo mueva. Pero si es que no es paciente, que lo mastique. 300 miligramos. Ahora, la aspirina, jóvenes, o aspirineta viene de 100 miligramos. La mayoría de los hospitales lo tienen de 100 miligramos. Entonces tendré que dar 3 tabletas, ¿no? 3 comprimidos. Para que hagan los 300 de 100 miligramos. ¿Ya? ¿Qué más? Clopidogrel. El clopidogrel es un antiagregante plaquetario también. Y la dosis son 325 miligramos. Bueno, casi 325 miligramos. El clopidogrel viene de 75 miligramos. ¿Ya? De 75 miligramos. Entonces resume más o menos 3 comprimisos. Un resumen. ¿Ya? 3 comprimisos de clopidogrel. Incluso es 4. Para los 304, perdón, 4 comprimidos de clopidogrel. Aspirina 3, clopidogrel 4, igual que mastic. ¿No? Con eso vamos a llegar casi a los 325. Realmente 300 vamos a llegar, pero eso no es así. Porque en otros países hay clopidogrel de más dosis, por eso es lo que dicen las 10 la mayoría. Y finalmente, ¿qué le voy a dar? A atorvastatina. Estatinas, estatinas. De las estatinas más conocidas tenemos a la atorvastatina. Es lo que más van a tener en su hospital o en su farmacia. La atorvastatina viene de 20 y viene de 10. En los hospitales por lo general lo que tienen es de 10 nada más. ¿Cuánto le vamos a dar de esas dosis? Altas hay que dar, ¿no? Las dosis de alta intensidad. ¿Cuántas son esas dosis? 80 miligramos. Entonces, 80 miligramos de aspirina, perdón, 80 miligramos de estatina. ¿A cuántas atorvas de 10 equivaldría? 8 tabletas de atorvastatina. Es lo que tienen que ser muy bien que diagnostican al paciente. Paciente diabético con dolor de pecho, le han hecho el electroinfarto cardio inferior, listo, coronaria destapado. Enfermera, vía primero, vía, ¿no? Póngale una vía, puede ser para el paciente, una vía para poner medicamentos para iniciar el RCP. Ya le he puesto la vía. ¿Qué es lo que le sigue ahora? 300 de aspirina, 300 de clopidogrel, 80 de atorvastatina. A ver si la enfermera puede estar nerviosa y no saber cuánto. Dele 3 aspirinas, dele 4 clopidogreles y dele 8 atorvastatinas. Eso tiene que comer pacientes. A veces no quieren esa tableta, pero ni modo, tienen que tomar. Listo. ¿Y qué más? Las heparinas. Es lo otro que hay que hacer. Si por algún motivo no tienen heparina en su hospital, jóvenes, ya no importa, pero eso sí o sí van a tener. Pero si tuviera heparina, además vamos a usar lo que se llama la enoxaparina. Heparina de bajo peso molecular. La enoxaparina se da 1 miligramo por kilo peso. En dosis profilácticas se da cada 24 y en dosis de ataque o de terapéutica se da cada 12 horas. ¿Qué quiere decir? Cuando ustedes quieren prevenir algo, o sea, profilaxis, quieren evitar que haga un TEP, quieren evitar que haga una trombosis después de una cirugía, sobre todo si los pacientes se voluntan, se da dosis profiláctica, o sea, cada 24 horas. Pero si ustedes están seguros que es un infarto, o es un TEP, o es una trombosis que no se profunda, se da dosis terapéutica. Es lo mismo, solo que es cada 12 horas, o sea, 2 veces al día. Y la dosis es 1 miligramo por kilo peso del paciente. Entonces, para eso pesamos al paciente. O le tanteamos al cálculo que es la vez a
al paciente hasta buscar balance y todo, vamos a perder tiempo. Más o menos un cálculo, ojo de buen cubero, ¿cuánto está pesando el paciente? Si es un paciente que está pesando, por decir, 60 kilos, ¿cuánto debemos de pasar? 60. Entonces, la enfermera, pásale enoxaparinina 60 miligramos al paciente. Por este es un infarto, le damos dosis terapéutica o profiláctica. Terapéutica, porque estamos seguros sin infarto. Entonces simplemente que le pongo cada 12 horas. Dosis terapéutica. Ahora tengo un pacientito que le van a operar de varices, es gordita, me puede hacer una trombosis. Ahí se da dosis profiláctica. Lo mismo, 60 miligramos cada 24. Hay más barato, esa es la diferencia entre terapéutica y profiláctica. La terapéutica es cada 12 y la profiláctica es cada 24. Nada más. Ese es su esquema, jóvenes. Eso es lo que ustedes tienen que hacer y bien diagnosticar un infarto. Así resumido. ¿Ya? Nada más, solo eso tienen que hacer. Después el tratamiento es abrir la arteria, angioplastía. Pero ustedes al hacer esto, jóvenes, ya le están salvando la vida al paciente, porque al iniciar todo esto, ese coágulo ya de algún modo pones un poquito y ya lo van a romper. Y que pase un poquito de flujo ya es para el corazón como que un respiro, hasta que llegue a una sala de hemodinamia y se vea la arteria. Pero si ustedes no hacen nada de esto, el paciente va a llegar más descompensado, ¿sabe? Y en pleno procedimiento que se muere el paciente, con está. Pero si ustedes inician esto lo más antes posible, le van a salvar la vida del paciente. ¿Ya? Ahí está, antiagregantes plaquetarios, estatinas, bla, 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 bla. Evaluación del riesgo, esto también es importante que sepan. La evaluación del riesgo solo es para saber si el paciente tiene más riesgo de morir o no. Estas son las escalas, ¿no? Kimball se llama una, y el otro es el TIMI y el RACE, es lo que más usamos. Hay varios, pero es lo que más usamos. El Kimball es facilito, ya que se ve por clínica y por radiografía. En la clasificación Philip-Kimball, ¿qué quiere decir? Al examen físico todo está normal. Usted se le ausculta al paciente su corazón, está normal, no hay soplos, escucha sus pulmones, no mueve vesicular conservado. Ese es un Philip 1. O le ven la radiografía, todo se ve bien. El 2 ya es cuando hay crepitaciones. O sea, el paciente le escucha su pulmón. Y si hay crepito en un infarto, ¿qué significa? Que hay edema pulmonar, ¿no? Este edema es otra complicación grave del infarto. Y si le hacen una radiografía y se ven alas de mariposa, se ve el arco de la ¿ya? Entonces, eso ya es un KIP 2. Si hay crepitantes en los dos, edema agudo de pulmón y estrés, y si el paciente ya está en choque, es 4. ¿Qué quiere decir que el paciente está en choque cardíaco? Hipotenso, alteración de la conciencia, como les decía, el rato ya está frío, está subdurativo, se diafresis. ¿A qué me voy? ¿Por qué miren Kimball, jóvenes? Porque si el paciente está en un infarto y está en un Kimball aquí, normal o en el 2, digamos, todavía es buen pronóstico, va a salir. Pero si está en 3 o en un 4, lo más probable es que el paciente va a fallecer, pese a todo lo que hagamos. Para eso se miden estos scores de riesgo, para hablar con la familia también, jóvenes. Si ustedes tienen un paciente con Kimball ya en estadio 4, un choque cardíaco, tienen que hablar con la familia y decir, miren, ya le hemos dado los medicamentos, le vamos a trasladar a una unidad coronaria para que le abran la arteria, pero tiene alta probabilidad de que fallezca su familia. Tienen que ser claros, ¿ya? Incluso tienen que hacerle firmar al paciente. Hoy en día tienen que hacerle firmar todo. Se comunica a la familia sobre el mal pronóstico del paciente, la probable definición en las próximas horas. Y tiene que firmar al paciente. Porque después se muere el paciente y los familiares vienen. Usted nunca me ha dicho que iba a morir, pero si estaba sano, no está sano, estaba infartado. Pero estaba sano, estaba sanito, le traía caminando en todo el hospital, con la prensa y todo. Para evitar todas esas cosas, con se saca estos scores, se habla con la familia y se anota en esto. ¿Ya? Es importante. Esta es la escala de TIMI.
Igual, lo mismo, se saca todo esto. Hay aplicaciones, no necesitan memorizar, ahora hay aplicaciones celular porque se nos calcula todo esto. El RACE también, el RACE les vamos a buscar en otro día. Diagnósticos diferenciales también, pero bueno, el electro no viene. El tratamiento es revascularización. Esto nos ayuda, pero el tratamiento en definitivo es revascularización, que decir con es abrir la arteria. Y se abre así, ahí está, miren. Aquí está la placa, ahí está nuestro infarto, con lo poquito que le hemos dado de tabletitas, algo abierto, pero después se mete un globito. Se mete un globito, se infla, al inflarlo se destruye esta placa, pero como la arteria ya está como que debilitada, si solo la inflan y no ponen la malla, esto se va a colapsar. Entonces deja esta malla, miren, es una mallita de metal, eso se llama stent coronario. Se deja eso para que haga como mantenga abierta la arteria. ¿No? El paciente tiene stent coronario. Ese es el tratamiento, eso se llama angioplastía. Eso es lo que todo paciente con infarto necesita. ¿Ya? Antes se hacía esto, cuando no había esta tecnología, ¿no? Se hacía esto que se llamaba bypass coronario. Eso sí era cirugía. Se hacía un puente, digamos, aquí se infartado la arteria, se hacía un puente. Se sacaba una arteria de la mamaria, generalmente la arteria mamaria, y se hacía un puente desde la aorta hasta el más distal para salvar esta parte. Eso se llama bypass. Algunos escuchan la palabra bypass, significa puente, ¿no? Un injerto, se crea un camino, un puente. A veces con la mamaria o a veces con la safena, que sacaba una vena de aquí del pie y vamos a construir. Eso era antes, pero era más complicado porque llamar al cirujano, alistar todo. Ahora este es más rápido y es mejor, no tiene riesgo, o sea, es menos riesgoso, el tiempo es más rápido. Cambios, tratamiento, bla 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 bla. Listo. Diagnóstico. Incluye las flechitas están dando la chanchilla. ¿Cómo es? ¿Es un supra o es un infra? Listo. Entonces, síndrome coronario agudo. Sin elevación se llama. Síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST. Listo. ¿De qué cara? ¿Dónde están las cifras? De 2, de 3 y no de 2, de 3 a ver. ¿Qué cara es? ¿Qué? De 2, de 3 a ver, ¿qué cara es? Inferior, muy bien. ¿Qué arteria está afectada? Coronaria derecha. Muy bien. ¿La lesión es subendocárdica o es subepicárdica? Subendocárdica, o sea, recién está empezando. ¿No? Lo mismo, jóvenes, el tratamiento de un supra o infra es aspirina, clopidogrel, atorvastatina. Solo que aquí me da más chances de actuar porque me da más tiempo, recién está empezando. ¿Ya? Entonces, tengo el coronario agudo sin elevación del ST de cara inferior. Muy bien. ¿Cómo es? Supra o infra. Supra. Muy bien. ¿De qué cara? ¿Está bien? ¿Qué es el tema? Supra de qué cara? Inferior. Miren, 1, 2, 3 y ok. Infarto, síndrome coronario agudo de cara inferior. Con elevación del ST cara inferior. Miren que las otras hay infras, el B1, B2, B3, B4, pero son sus espejos nada más. Ya, son espejos nada más. Lo que ustedes tienen que buscar y lo que les tiene que interesar es el supra. El supra es más importante. Entonces, cara inferior. ¿Qué arteria está afectada? La coronaria derecha. Tratamiento, lo mismo. Y luego hay que mandar para angioplastía. Aquí les dejo
se ve bien finalmente 1, de 2, de 3, OB, de 1, de 2, de 3, de 4, de 5, de 6. Supra, ya, ¿de qué cara? Otra vez, de 1, de 2, de 3, AV, AV. ¿De qué cara? Inferior. De 2 a OF, de 3, ahí se me mejor los. Afectación coronaria derecha. ¿Y esto qué será? Supra, ¿no? Supra. Ahora, a veces no tenemos electro, pero tenemos monitor en el hospital, y en el monitor solo vamos a ver este trazo. Entonces, cuando se está infartando, supra, ¿no? Incluso podemos decir la cara, porque miren, depende de los sectores. Dos, cara inferior, muy probablemente. Listo, ¿cuánto terminamos? Dice el paciente de 68 años, masculino, acude al servicio de urgencias, 10 horas de evolución, dolor recorrer en el tórax izquierdo, intensidad, tipo opresivo, irradiación, casi la típica angina, ¿no? Mandíbula, hombro izquierdo, refiere a disminuir pequeños esfuerzos con antecedentes de DM2 o diabetes. Además tiene hipertensión, la otra enfermedad también frecuente. Pues bien, pacientes, hemos dicho más del 45% son mayores de 60 años. Ahí ya tienen 68 años. Ahí tienen dolor típico de angina, opresivo y radial. Y ahí tienen además de llapita, dice: soy diabético y soy hipertenso. Listo. ¿Cuál es la conducta de ese rato? ¿Qué tienen que hacer? Electro. Cuidado que estén haciendo un interrogatorio al paciente. Espera ahí, saque su ficha, voy a vigencia. O le voy a hacer algunas preguntitas. No, esos ratos directo el electro, no hay que perder tiempo. ¿No? A ver, azúcar, vamos a ver. No, directo. Primero el electrocardiograma, después de los electros. Al examen físico dice: el paciente está lúcido, está ocultado, sí le duele, está con agilidad, ¿no? Es pequeñito, está de tratamiento normal y es un poco gordito, no tanto de obesidad. Presión arterial 130/90, se estima que hipotenso, buena señal, frecuencia 120, si está alterado, no es por el dolor. Después todo está bien, saturación 86, y su talla se al examen físico regional, inspección de tórax simétrico, la auscultación sin presencia de 1, 2, 3. La presencia del tercer ruido, jóvenes, es más hablar cuando hagamos insuficiencia cardíaca, ¿ya? Pero normalmente solo escuchamos un lucto, R1, R2. La presencia del tercer ruido es datos de insuficiencia cardíaca, ¿ya? Eso cuando hablamos de insuficiencia cardíaca. Pero no hay soplos, eso es bueno, porque si hubiera soplos, tendría que alguien le ha pasado de adentro. Pero si a los pulmones se escucha crépitos, y es lo que decíamos en el Kiripiquimbal, ¿verdad? Si hay crépitos es porque hay líquido ahí dentro, del pulmón. Laboratorio, le hacemos todo bien, creatinina, su glicemia está mal controlada, 300 miligramos, colesterol está elevado y troponina me sale positivo. Tropos son daños de, son marcadores cardíacos, en realidad está diciendo que son positivos. El corazón se está infartando. Así se ve un edema agudo del pulmón. Es un edema agudo del pulmón. Patrón en alas de mariposa. ¿Qué son las alas de mariposa? Yo hablo de patrón lineal, las famosas líneas de Kerley. Todo este edema. Pero es lo que dicen, ¿no? Alas de mariposa, así se ve. Usted tiene un paciente que la auscultación le escuchan crépitos y ven esta imagen de un pulmón blanco, alas de mariposa, edema agudo de pulmón. ¿Ya? Ese es su diagnóstico. ¿Qué es esta porción de edema agudo de pulmón? El infarto. ¿Ya? El infarto. Entonces, eso para que saquen el score de Kiripiquimbal ya está diciendo otras cosas, pero así se ve. Este es su electro del paciente. Supra o infra. Supra.
Síndrome coronario agudo con elevación del estómago. ¿De qué cara? Inferior. ¿Qué? Inferior. Muy bien. 2, 3, A o F, ¿no? Inferior. Y las otras cifras son espectros. ¿Ya? Espectros, ¿no? De cara inferior. Listo. ¿Qué arteria está afectada? Coronaria derecha. Coronaria derecha. Muy bien. Tratamiento. Aspirina, 300, 3 tabletas, clopidogrel, 4 tabletas, atorva, 8 tabletas. Y enoxaparina, dependiendo del peso, ¿no? Si el paciente pesa 80 kilos, 80 miligramos de enoxaparina cada dosis. Listo. Hasta ahí pues, ustedes cumplieron. Y ahora hay que destapar, no se llama unidad coronaria, pero ustedes que hagan esto, ya les, al paciente que está prolongando un poquito más. Al corazón está dando más chance que me aguanta que llegue una unidad de hemodinamia. Doctor, una pregunta. ¿Sobre el tratamiento es por periodos o todo el mundo? ¿Perdón? ¿Es sobre el tratamiento? ¿Se le debe dar por periodos o todo el mundo? Todo. Ese rato hay que dar todas. Las 3 tabletas de aspirina acá, que muerde el paciente, que muera. Tiene que masticar. Termina eso, las 4 tabletas de clopidogrel, igual. Que lo mastique de preferencia, que lo muera, que ustedes se lo mueran, no, tómense, ¿no? Más que moler, triturar, tritúrenlo, ¿no? Para que se absorba más rápido. La torvastatina se puede tomar, no es necesario que la torvastatina lo triture. Ahora, la torvastatina, jóvenes, el efecto no es que lo va a limpiar la placa de ateroma, no, sino tiene un efecto pleiotrópico. ¿Qué quiere decir la palabra pleiotrópico? Quiere decir estabilidad, le va a dar estabilidad. Esa placa de ateroma le va a volver más rígida, más estable. ¿Por qué? Porque si la placa de ateroma se rompe, se va a tapar más. Lo mantiene como, le da como esa rigidez, solvencia. Para eso se usan las estatinas, ¿ya? No es para que la placa, algunos pueden decir que estatina es mejor para que lo barre la placa, no, es para que más bien lo mantenga firme y no se formen los coágulos. Ahí está este último eléctrico, no se acabamos. Supraurino. ¿Cómo es? Bien, chequearlo biencito. Este paciente tiene las cositas. El B1, si se fijan en B1, esto hacemos igual a otra clase, ¿no? En B1 normalmente, ¿cómo debería ser el juez? Negativo. ¿Y cómo está ahí? Positivo. Es un juez positivo ancho. Se ve ahí un poquito la R', se ve en R', en B4 sobre todo, o en B4 sobre B4. Y tiene una T invertida. Este es un bloqueo de rama derecha. ¿Ya? La T invertida es por el bloqueo de rama derecha. Las R son irregulares porque tiene FA esta señora, que tiene arritmia cardíaca. Pero ahora la respuesta clave está en B3. Ahora tienen que ver todas las derivaciones con calma. Vean B3, ahí está dando la respuesta. ¿Cómo es? Supraoído. Supra. ¿No? Tiene imagen de derivación. Ahora, en B4, que a veces les van a dar así selectos jóvenes, porque el paciente está frío, sudoroso, está ágil, se mueve, van a tener estas imágenes, pero se ve en B4, ahora si se fijan, en B4 también se ve un ligero supra. Todavía tienen B3 y B4. Entonces dicen síndrome coronario agudo con elevación del ST. Ahora, ¿de qué cara es? B3 y B4. B3 y B4. ¿Cómo es? Anterior. ¿No? De cara anterior. ¿Quién le irriga la cara anterior?
Entonces, ¿qué quiere decir tapada? ¿Qué? Una circunfleja va hacia los laterales. Hasta el nombre ya les dice que arteria está tapada en una cara anterior. La derecha. No, la derecha es de abajo, cara inferior. La descendente anterior. La arteria descendente anterior y llega a la parte anterior. Hasta la palabra que nos lo dice. Anterior, anterior. Descendente anterior, llega a la parte anterior. La circunfleja llega a los laterales, tanto alta como baja. Y la parte de abajo, cara inferior, llega a la derecha. ¿Estamos? Vamos a buscar una angioplastia más y vamos a tomarnos. ¿Dónde está mi diabetes? Ahí está. Es una angioplastia joven. Así se ve. Ese pacientito que han diagnosticado hace rato, la coronaria derecha, cara inferior no supra, lo hemos trasladado a una sala de hemodinamia. Para la hemodinamia se va a ver así. Ahí tiene. Se pinta. Eso es lo normal. Miren, lo normal. Otra vez vean. Van a ver cómo se pinta. Ahí está, miren, la coronaria derecha en forma de una C, la descendente anterior y la circunfleja. Ahora listo, ya hacemos. Lo normal es este, de este lado, esto es lo normal. Lo que va a salir en este lado es lo normal. Miren cómo es la coronaria derecha, cómo se pinta, hasta aquí viene, en forma de una C. Eso es lo normal. A nuestro paciente supradesnivel de cara inferior, ¿ven? Hemos visto nuestro diabético, ahí está, bien. Normalmente, ¿cómo tenía que venir? Hasta aquí, ¿no ven? Hasta aquí tendría que pintarse. Otra vez. Así tiene que, es lo normal que se pinte hasta ahí, cuando es buen flujo. Pero aquí miren, nuestra coronaria derecha, hasta ahí no se pinta. Y aquí no se pinta. ¿Dónde está el trombo? Ahí está el trombo. Listo. Ahora, ¿qué hay que hacer? Destapar. Ahí está el trombo. Entonces, miren, así está, ¿no? Así está tapado. Entonces, lo que se pone es una guía. Miren, esta agujita una vez, es una guía. Esta guía se pone para destapar. Y luego, miren, se infla un balón, como un globito. Justo donde está el trombo, la placa, se infla así un globito. Ahí ya destruyeron la placa. Al inflar ese globo, se destruye la placa. Y ahora vamos a ver cómo quedó. Le colocamos el stent. Así estaba, ¿no? Estaba así. Ahora ya hemos destruido el coágulo. Y ahora vamos a ver cómo quedó. Ya está destapado. ¿Listo? Eso es lo que se hace en una sala de hemodinamia. Ese es el tratamiento para cualquier infarto que tengamos. Pero ustedes nos tienen que apoyar, tienen que hacer esto. Si ustedes hacen todo esto que vamos a hablar, aspirina, clopidogrel, atorvastatina, enoxaparin, le dan más chance al paciente que se abra la arteria y que el corazón no sufra ningún daño. Pero si no hacen nada de esto, a veces llegamos a la angioplastia y el músculo ya está dañado y ya no se puede hacer nada. ¿Ya? Pero el que hagan esto ya es gran parte de ayuda. Pero vean cómo es la cosa, cómo es una angioplastia. Y todo esto, jóvenes, ha venido desde la clínica, desde lo que hemos aprendido, las derivaciones, porque el hemodinamista no va a perder el tiempo, va a ver el electro y va a entrar directo a la coronaria
No va a perder el tiempo a ir a buscar a pintar la coronaria izquierda, o la circunfleja, o la descendente anterior. No va a ir a buscar. Directamente se va a ir a la arteria afectada, porque tanto el cerebro como el corazón, el tiempo es tejido, ¿ya? Hay que abrir lo más antes posible. Por eso el hemodinamista agarra, ve el electro y directo se va a buscar la culpable, como ustedes han hecho, ¿no? Síndrome coronario agudo, carga inferior, ¿qué arteria es la derecha? Entonces voy a ver la derecha. Si está tapada, hay que abrirla, ¿no? Así se tapa de los diabéticos sobre todo, ¿ya? ¿Preguntas, dudas? ¿Todo claro? Carga inferior.